Bueno, buenos días a todas y a todos. Comenzamos con la primera conferencia del día de hoy, que tiene por título El lugar de la cultura en la agenda global y que impartirá Raquel Martínez Gómez. Yo, en primer lugar, quiero darle las gracias por acompañarnos desde la Fundación Mainel, el ICAP que nos acoge, la Facultad de Derecho y los organizadores, especialmente desde el Comité Científico. Pues nos sentimos halagados de que haya podido aceptar nuestra invitación. Y voy a presentarla muy brevemente. Ella es escritora y gestora cultural en derechos humanos y desarrollo sostenible. Se ha formado en el ámbito de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la cooperación internacional. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Literatura Moderna y Contemporánea, Cultura y Pensamiento en la Universidad de Sussex. En los últimos años, pues, ha compaginado este quehacer literario con el trabajo intenso en el ámbito del desarrollo sostenible. Ha vivido en México, en Reino Unido, en Uruguay, ha hecho estancias en Argentina, en Cuba y en Canadá. La verdad es que tiene un currículum muy extenso y ella misma me decía que abreviara y que dijera que, bueno, que se ha formado en Europa y en América Latina trabajando en el ámbito del desarrollo y de la cooperación internacional. Y bueno, todo esto le ha servido para entender el poder transformador que tiene la cultura, que es de lo que viene a hablarnos aquí, y de la importancia de situar también el cuidado de las personas y el cuidado del planeta en el centro de una agenda internacional. Por tanto, sin más, reiterándole nuestro agradecimiento, le cedo la palabra, Raquel, cuando quieras. Gracias. Bueno, bon dia i moltes gràcies per la invitació a la Fundación Mainel y la verdad es que es un placer volver a Valencia y estar aquí en este 7º Congreso de Derechos Humanos. Llegué un poquito tarde a la inauguración, pido disculpas, pero sí llegué a oír las palabras de muchas de las participantes panelistas y me llamó francamente la atención algo que decía el decano cuando hablaba de los derechos culturales, ¿no? Y me tocó mucho porque me vais a perdonar que haga la parte publicitaria, pero vengo hace 2 días de presentar una novela sobre un gran defensor de los derechos culturales y del patrimonio maya en México, el gran arqueólogo Alberto Ruiz Lulier. En Madrid la presentamos en Casa de México y justamente me pareció brillante ese ejemplo que ponía de que tenemos que entender antes los derechos culturales, ¿no? O sea, y que es algo que en los años 40, 50 ya este personaje en una parte muy olvidada de México, que era la zona maya, intentó sacar a la luz todo ese ADN del país y cómo la cultura era importante para también para reforzar esa propia identidad del mundo maya y que México conociera la riqueza cultural que tenía, ¿no? Entonces, bueno, me encantó oír esa reflexión y estando aquí, oír hablar de justicia, porque mi perspectiva, soy un poco descreída a veces del tema del desarrollo cuando lo hablamos en general y me gusta más hablar de justicia global, pero bueno, llamémosle desarrollo sostenible o justicia global, voy a intentar empezar por la definición más. Y cuando estaba reflexionando sobre este lugar que ocupa la cultura en la agenda global, leía este artículo que sacó Edgar Morin el domingo en El País, que hablaba de La medianoche del siglo, que es un libro de Víctor Segre, fue publicado en 1939. Y pensando en esa definición que vamos a ir hilando, mi pregunta era, ¿puede la cultura alumbrar la medianoche del siglo? Él llamaba la medianoche del siglo a ese año 1900, cuando se publica en 1939, estamos en las puertas de la Segunda Guerra Mundial y quizá ahora, decía Edgar Morin en este artículo, estamos en otro momento para reflexionar sobre la medianoche del siglo y creo que es interesante que nos metamos. Pero bueno, voy sin más a empezar esta ponencia. A ver si me aprendo esto más. Bueno, es como decía, es un placer estar aquí y además lo que nos convoca es este concepto de cultura que siempre hemos definido como vital para contribuir, como les decía, a garantizar pues esa justicia global o ese desarrollo sostenible integral, y me gusta subrayar esto de integral, una cultura que debería ser el armazón del cambio de modelo productivo y social, así como favorecer un sistema internacional donde los derechos humanos estuvieran universalmente garantizados y donde se asumiera de manera más eficaz el cuidado de la naturaleza de la que depende nuestra propia supervivencia. Decir que la cultura es el corazón de desarrollo sostenible, yo lo he repetido en los últimos años, pero ahora me parece insuficiente.
La cultura es una de esas dimensiones complejas y complicadas de delimitar, como estaban hablando antes. Por eso parecería iluso pensar que detrás de la agenda global no ha habido cultura, como no ha habido una ideología muy concreta asentada en patrones patriarcales y postcolonialistas. Un paradigma que ha favorecido una educación incompleta, ha invertido más en guerra que en dividendos de paz, ha fomentado un entretenimiento que nos adormece y ha buscado uniformar una pluralidad humana, mientras no se detenían en minamientos para explotar codiciosamente los recursos naturales del planeta y extinguir a muchas especies con quien lo compartimos. La cultura puede ser, por tanto, una herramienta de construcción masiva, ¿no? Pero alimentada por el odio o la intolerancia también puede serlo de destrucción masiva. La cultura es aquello que nos hace seres humanos, la expresión de los valores de una sociedad. También, como reza la Declaración de Dublín de 2023, que firmaron hace poco, auspiciada por las ciudades y gobiernos locales unidos, en nuestra relación con la naturaleza, con el pasado, entre nosotros y con el cambio. La Carta de Roma la describía como un recurso común y renovable que nos pone en contacto a unos con otras, con el que aprendemos lo que nos puede unir y cómo abordar las diferencias del espacio compartido. Almudena Hernando, en su libro La fantasía de la individualidad, ella es arqueóloga, escribe que cada sociedad produce su propia verdad que a su vez sostiene el poder que la rige. Foucault lo denominó régimen de verdad. La verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen y a los efectos de poder que inducen y la acompañan. Por supuesto, sería más que razonable pensar que hay más de una verdad, pero también es cierto que hay verdades que se imponen como hegemónicas y que a veces, sin darnos cuenta, terminan enmarcando nuestra realidad. Por eso quiero delimitar el concepto de cultura al que me voy a referir y que es uno que, lejos de alimentar los preceptos de un modelo que nos arrastra a la extinción y aumentar de manera dramática las brechas entre ricos y pobres y muchas brechas más que abonan esta desigualdad, aboga por un desarrollo sostenible, por la justicia global y una distribución del poder plural que hace posible la garantía de los derechos humanos para todas las personas, incluidos, por supuesto, los culturales. Recordando que la cultura tiene que estar en continuo movimiento, que tiene que cuestionar el poder, desviándonos de las inercias y creando imaginarios en otros futuros posibles. La cultura siempre estuvo ahí como un pilar fundamental que sostenía los engranajes de esta agenda global. Otra cosa es que las políticas públicas, ¿no? Porque parece que cuando hablamos, quien se ha dedicado a cultura en el mundo del desarrollo dice, bueno, y ahora ya la cultura se declara importante. No, o sea, una cosa es que las políticas o los recursos se vayan a destinar ahí más, pero la cultura siempre estuvo ahí, ¿no? Y es verdad que hay muchos organismos internacionales o estados o agencias de cooperación que la relegaron a un segundo nivel, obviamente no UNESCO, que trabaja con esta agenda desde hace mucho tiempo. Perdonad que me estoy olvidando de pasar las diapositivas. Ahí. Por eso hay que celebrar que en los últimos meses hayamos asistido al reconocimiento gubernamental del papel de la cultura en el desarrollo sostenible, tras la petición de un objetivo cultura explícito en las futuras agendas de desarrollo en la Declaración Mondiacult de 2022, convocada por la UNESCO. Este ha sido un paso fundamental si tenemos en cuenta que el actual estatus casi marginal de la cultura en la Agenda Global de Desarrollo es uno de los factores que impiden la apropiación y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También en la conferencia de la ONU del cambio climático, en la COP28, la cultura ha sido objeto de una declaración sobre la importancia que tienen en el combate para el cambio climático. Desde hacía años es verdad que las COP venían trabajando este tema, pero es verdad que ahora con esta declaración se ve reforzada. Más adelante volveré a dejar apuntes sobre la reflexión de la cultura y el poder transformador que tiene la agenda global, pero Jorge me pidió algo muy concreto y a ello voy. Ahí voy. Es imprescindible hacer un diagnóstico para entender este papel de cómo afecta a la cultura todas las dinámicas que se encuentran en el contexto internacional. Seguramente aquí, para gran parte de las personas que nos encontramos en esta sala, la agenda que más hemos interiorizado es esa agenda de desarrollo sostenible, la agenda de las declaraciones de Naciones Unidas y su traducción a estos objetivos, a la Agenda 2030. Pero también sabemos que en el escenario internacional se mueven otras agendas mucho más poderosas que empujan sobre todo pues lo que se ha llamado las clases dirigentes transnacionales. Aunque es difícil esconder el impacto de estas agendas, a veces actúan disimuladamente, pero para no hacer tan descarada esa lógica hegemónica de lo que también Morin llamaba beneficio incontrolado.
Como la propia Fundación Mainel proclama en la descripción de estos encuentros, no bastan los instrumentos normativos para lograr, ojo, son muy importantes los instrumentos normativos, por supuesto, pero no bastan con ellos para garantizar los derechos humanos, ¿no? Es imprescindible, como dice la Fundación, crear una cultura nacional y supranacional que involucre no solo a las instituciones públicas, sino a todos los agentes sociales y a la ciudadanía. Y esto me encantó porque, es decir, la primera pista del tipo de cultura que queremos es una que tiene que ser inclusiva y participativa, no impuesta desde arriba ni desde élites. Es una cultura que busca el bienestar general de la población mundial y el respeto a los derechos humanos, y que explora en los motivos que amenazan la sostenibilidad de la vida en el convulso contexto internacional. Se aboga por una cultura activa, propositiva, en movimiento, que más allá de comprender y analizar lo que sucede, tener un espacio propicio para el entendimiento y, si es necesario, se enfrenta a otras agendas codiciosas y egoístas. Vivimos en un mundo. Bueno, aquí es lo más divertido, este era para poner que la cultura a veces se olvida, pero esto es lo más divertido que he hecho, me perdonáis porque soy malísima dibujando, pero este es cuando estaba preparando la exposición, el dibujito que me hice. Vivimos en un mundo interrelacionado donde la retórica del multilateralismo convive con decisiones de las élites mundiales y de grupos selectivos de países ricos. En ese sentido, es pertinente que nos preguntemos si existió alguna vez un multilateralismo que no fuera pilotado por un grupo de países. Muchas veces se maquilló de multilateralismo decisiones que partían de un país o que contaban con el concierto de los países más poderosos en organizaciones creadas por Occidente. Lo que parece claro es que la crisis del multilateralismo se agravó en los últimos años y que en los momentos más delicados del poder hegemónico, el poder hegemónico ha impuesto simple y descaradamente sus reglas. Incluso hoy, ustedes saben que en Ucrania se ha hablado mucho de ese papel del sur global, que ahora es más autónomo, pero respecto a autonomía de este sur global, ¿no?, pilotado por Rusia y China, también cabe preguntarse qué relaciones hegemónicas se mueven dentro de este propio sur global. Naciones Unidas cumplió 75 años en el 2020 y desde su nacimiento hemos visto que hay distintos momentos que comprometieron su rol principal. La guerra de Irak, la llamada guerra contra el terror. Uno de los más llamativos, lo estamos viviendo hoy, lo han comentado en la mesa, pero yo no lo quiero pasar por alto. Esta posibilidad de frenar los ataques del gobierno genocida de Netanyahu a la población civil de Gaza, estos 26.000 personas asesinadas, más de 10.000 niñas y niños, sumando al hecho de que 130 personas que trabajan en ayuda humanitaria hayan sido asesinadas y que numerosos países hayan retirado la aportación de a la Agencia de la ONU para las personas refugiadas de Palestina, deja pues a esta población desprotegida. Se ha reducido a menos de la mitad de su presupuesto. El número de periodistas palestinos y palestinas asesinadas por ataques de Israel en la Franja de Gaza superó el número de periodistas asesinados en todo el mundo, que fueron 109 en 21 y 22, con la subsecuente amenaza al derecho a la información de la población mundial. Se mencionó también cuando estáis hablando del derecho a la información. Recordemos que esta información es un bien público mundial que debe salvaguardarse, como recordaba la declaración de Windhoek más 30 auspiciada por la UNESCO en 2021, y que su acceso habilita también el resto de los derechos. O sea que entender los derechos humanos pasa por entender este derecho. Cuando preparaba esta conferencia se me ocurrió preguntarle a un amigo que trabaja, un alto funcionario de la UNESCO, dije, a ver, para él que está todo el día luchando, o sea, lidiando con este multilateralismo, con negociaciones multilaterales y con esta agenda, que era para él, le hice dos preguntas. Digo, ¿cuál es tu imagen de la crisis del multilateralismo hoy? Y la otra que le hice es, ¿y dónde ves la agenda de desarrollo? Bueno, pues me dijo, es el pedido público del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para que el secretario general de Naciones Unidas renunciara. Ni cuando terminó la Sociedad de Naciones se había visto algo así. Y después le pregunté dónde quedaba esa agenda y me reconoció que la Agenda 2030, desafortunadamente, les digo a alguien que está trabajando todos los días con esta agenda y que digo que trabaja mucho, yo soy de las amigas que no lo ven jamás, fue acaparada o obnubilada en esa aceptación de nublar por los problemas geopolíticos de los últimos 5 años. El que ha estado involucrado, como les decía, en estas negociaciones siente cada vez más esta creciente polarización. Los intereses geopolíticos, estratégicos, económicos de la guerra de Ucrania también han sido demasiado poderosos frente a los buenos deseos de la agenda de desarrollo.
Estados Unidos y Rusia han mostrado una falta de voluntad por resolver el conflicto sin dejar margen a que otros países intervengan. El resultado es la muerte de 400.000 personas entre los dos bandos en la guerra y la falta de perspectivas de que el fin esté pronto. Todo apunta a que se acabaran los dividendos de la paz y que resuenan de nuevo los tambores de la guerra. Quizá ya estemos en un periodo más conflictivo de los que se han abierto desde la Segunda Guerra Mundial. La contienda hegemónica entre Estados Unidos y China, con apuestas equivocadas a favor de la militarización, agrava más el deterioro ambiental y vuelve a situar la amenaza de guerra nuclear en el centro de la agenda internacional. Ven ahí el presupuesto mundial para la guerra, que supone ya más de un 2,4 billones de dólares, cifras de 2023. Una cifra que pone la carne de gallina al compararla, por ejemplo, con los esfuerzos monetarios que hacen los estados en el sistema multilateral. Ven el presupuesto de la ONU, que son 3.590 millones de dólares, y solo entre Estados Unidos, China y Rusia, pues se gastan en gasto militar más del 56% del total. Estoy hablando de cifras de 2022. Fíjense que Estados Unidos tiene un 39% de este gasto militar y le sigue China con un 13%, y luego Rusia. O sea, fíjense, bueno, pues saquen sus propias conclusiones. La deriva geopolítica de la política exterior y defensas europeas, arrastrada en parte por esta batalla de hegemonía mundial de Estados Unidos, ha debilitado el marco común de la frágil convivencia internacional y ha abierto nuevas brechas en el ámbito de la coherencia de políticas de desarrollo, lo que ha dejado de manifiesto la falta de autonomía estratégica de la Unión Europea respecto a Estados Unidos. Estados Unidos arrastró a buena parte de estos países a invertir en gasto militar hasta al menos el 2% de su PIB tras la cumbre de la OTAN de 2022. Recordemos que la organización ya había optado por una estrategia de intensificación bélica, tras acordar o insinuar que no iba a moverse ni un metro hacia el este. Con esta apuesta por el rearme, que en Alemania significó el mayor gasto de defensa desde la Segunda Guerra Mundial, se renuncia a invertir estos fondos en dividendos de la paz para combatir la desigualdad o mejorar la convivencia de países, de las comunidades y vecinos, o mejorar la gestión de la migración, o apostar por políticas culturales. Por otro lado, se generan ciertas incoherencias derivadas de la apuesta verde. Por ejemplo, estamos con el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, dado que el gran impacto ambiental de la industria militar. La industria militar en Europa tiene una huella de carbono anual equivalente a las emisiones de al menos 14 millones de automóviles, lo que corresponde a las emisiones totales de vehículos combinados de Portugal, Grecia, Noruega. Ahí tienen más datos. Voy a seguir. Además, hay otra cuestión que choca frontalmente con la Agenda de Desarrollo y los ODS, aquello que tiene que ver con la falta de transparencia. La seguridad nacional sigue siendo un ámbito donde más datos se ocultan. No hay que olvidar que la industria, estamos hablando de la época de la transparencia, de la importancia que es la transparencia para las democracias y el orden global, pues no hay que olvidar que la industria del armamento y de las tecnologías militares son un gran negocio con fuertes vínculos con estados, por ser estos sus clientes. Bueno, también, aquí no lo he puesto, pero hablando con muchos amigos del mundo, pues cada vez más también están llegando armamento pesado que tradicionalmente han sido los gobiernos digamos, los que compran estas armas, están llegando a bandos criminales en América Latina, claramente se ve en México, en otros países, ahora con la crisis de Ecuador. Bueno, tenía una anécdota para no hacer esta presentación así tan densa, que es que escribiendo estos datos, buscando estos datos para esta ponencia, estaba escuchando la BBC y una diplomática hablaba de la importancia de la transparencia. Decía, no, ahora ya no tenemos la diplomacia del secreto, es la diplomacia de la transparencia. Pero decía, claro, que en temas militares y de comercio hay que mantener el secreto. Bueno, los de comercio también. Otra vez saquen sus propias conclusiones. En medio de este conflicto hegemónico, Estados Unidos vende más gas a Europa, China puede comprarlo más barato a Rusia, la industria armamentística vive su época dorada, pero ha perjudicado a la mayoría de personas en este planeta, retrasado la lucha climática y ambiental que tendrá graves consecuencias para el futuro. Un ejemplo llamativo, bueno, ahí les dejaba los datos del resumen de gases de efecto invernadero, es que la mayoría de los Estados miembros siguen sin alcanzar los compromisos pactados por la Agenda de París. Ahí les dejo los datos. En este momento la Agenda de Desarrollo Sostenible se desdibuja y volvemos a mirar a la cultura como único instrumento posible para reforzar la buena gobernanza global a un sistema internacional que redistribuya la riqueza. Compromisos para reducir el calentamiento del planeta parecen olvidarse todavía un poco más.
Y ahora que son varias las regiones del mundo que se permiten el lujo de ser tan codiciosas, los límites planetarios señalan que ya no sirven las recetas para el resfriado, que solo se puede atajar la neumonía si somos capaces de apostar por cambios radicales y de tratamiento de choque, cambios que necesitan a la cultura y sus diferentes dimensiones. Además de este fallido cumplimiento a la paz, existe buena parte de la población mundial que se encuentra totalmente desprotegida en la garantía de sus derechos humanos. Si miramos los datos de asesinatos de defensoras de derechos en el mundo, casi la mitad de las 401 personas asesinadas en 26 países por defender los derechos humanos, cifras de 2022, discúlpenme, estaban involucradas en la defensa de la tierra y del medio ambiente, de acuerdo con el informe de la organización Frontline Defenders. Latinoamérica fue la región con el mayor número de violencia registrada. Ven ahí Colombia, 186 personas, de ellas 88 eran líderes ambientales. Y, por ejemplo, si ven en México, de las 45 personas asesinadas, 18 eran líderes indígenas, que saben además todo el papel que tienen esas comunidades para la defensa de la naturaleza en sus propias gestiones sostenibles de los territorios. Vemos, pues, que si el bien cultural de la cultura, vemos pues que si bien la cultura de la que hablamos podría hacer mucho por la paz y el multilateralismo, no se logrará hasta que no se esfuercen también los mecanismos de escucha e inclusión en la toma de decisiones de la sociedad civil organizada que defiende los derechos humanos, demanda prácticas e instrumentos más democráticos, pacifistas, feministas, antirracistas y decoloniales. Puesta por otra cultura tiene que ser firme y decidida, tiene que ser real por un cambio inclusivo que salve el planeta y haga del escenario global un lugar donde distintas visiones puedan convivir. Llegados a este punto empezamos a dimensionar dónde nos encontramos y quizá le damos la razón a mi amigo de la UNESCO cuando me decía que la agenda de desarrollo ha sido opacada, si no es que siempre lo estuvo. Es cuestión de derechos, en cuestión de derechos, las distintas crisis, que voy a pasar un poco a dar varias pinceladas, ecológica, social, económica, política, están todas interrelacionadas y reforzadas, se refuerzan mutuamente. Están agravando la situación apuntando a lo que podríamos denominar crisis civilizatoria. Edgar Morin lo llamaba también así en este artículo que les digo de este domingo, le llamaba policrisis. Vivimos en un mundo ecodependiente, por cierto, Edgar Morin tiene 102 años, o sea, qué maravilla. Pero el divorcio entre las intenciones y la realidad es constante. Si bien la COP28 publicó en sus conclusiones el reconocimiento de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y de iniciar la transición hacia emisiones netas en 2050, a la vez que creó el Fondo de Pérdidas y Daños para los países en desarrollo más afectados por la crisis climática, los países productores de petróleo ya tienen prevista para este 2024 una mayor demanda en el consumo de energías fósiles. Vemos a los Vemos a los gobiernos nacionales, desde sus carteras medioambientales, aumentar las regulaciones y políticas para promocionar nuevos hábitos, o sea, esto es positivo, pero al tiempo que también las empresas no hacen más que aumentar estos compromisos, pero vemos que cada vez hay más sequía extrema en el Cuerno de África, incendios incontenibles, contaminación marina por los desechos plásticos y por los combustibles fósiles vertidos, aumento en la demanda energética, pérdida de biodiversidad. No basta solo, digo, aumento en la demanda energética porque, pues sí, qué bueno que caminamos cada vez más hacia energías sostenibles, pero también cabría pensar cómo podemos caminar hacia menos gasto energético, porque también las energías sostenibles tienen algunos impactos, ¿no? Como lo tiene la energía eólica, por ejemplo. Cuencas de los ríos que se secan, incluyendo los voladores de la Amazonía, que este año sufrieron una crisis tremenda en todo el Cono Sur, como ustedes saben, ¿no? Pero la Amazonía es preocupante porque todas esas cuencas van hacia el resto de América del sur y bueno, pues me contaban compañeros que tienen allí, que viven allí en la Amazonía, que este año ha sido terrible. No vemos a los gobiernos nacionales desde sus carteras de asistimos al desbordamiento de los límites planetarios. Ustedes seguramente conocen el enfoque del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que habla de las precondiciones para el desarrollo humano basadas en el mantenimiento de los ciclos planetarios. Ahí se los pongo. Que como ven, pues han sido desbordados en 2009, 3 de los 9 ciclos se mostraban ya desbordados a finales del 21, son 6 los ciclos que presentan datos por encima de los umbrales. Tan solo el ciclo de ozono parece controlado después de la prohibición del uso de los gases de clorofluorcarbono, que se nota que no sé mucho de estos temas, adoptadas por el Protocolo de Montreal en 1992.
Bueno, ustedes también seguro que han oído hablar del término antropoceno, que en el año 2000 Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, en 1995 popularizó para subrayar la acción humana como principal productor de los cambios de los ecosistemas terrestres. A este se sumaron otras denominaciones más precisas, como occidentaloceno o también capitaloceno, para referirnos al grupo de humanos de sociedades occidentales que entendemos como más desarrolladas, avanzadas, porque son estas las que más emisiones emiten, ¿no? Pero incluso dentro de estas, cabría diferenciar entre grupos de personas, porque incluso dentro de las sociedades occidentales o de los países que llamamos desarrollados, no es lo mismo las personas que tienen el poder de cambiar estas situaciones como la ciudadana y el ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, ahí les dejo, bueno, ahí voy a ir después, pero es interesante ver cómo los países con índice de desarrollo humano muy alto, más de 0,800, pierden dicha condición a causa de los impactos ambientales de su política. La cuestión latente es si los objetivos de descarbonización pueden alcanzarse sin modificar la actual distribución del poder internacional, sin un cambio en la cultura. Recordemos que los modelos actuales de desarrollo siguen comportándose de manera ecocida y extractiva, y que el 1% de la población más rica emite el doble de las emisiones que la mitad de la más pobre de la población mundial, o que cerca del 78% de las emisiones de efecto invernadero son causadas por los países del G20. Bueno, aparte de esta crisis ecológica, unida a esta crisis ecológica está la crisis social. Cifras de crecimiento de desigualdad mundial, como evidencia esta gráfica, evidencian que buena parte de las políticas están beneficiando más, o la ausencia de estas políticas, benefician más a las grandes corporaciones y al gran capital que a la ciudadanía mundial. Según el informe último de Oxfam del 24, o sea, de inicio de año, desde 2020 la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo periodo, la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Una de las causas de este incremento de la desigualdad en la economía mundial es la enorme concentración del poder empresarial y monopolístico. Ahí vemos estos hombres que trabajan en estas 10 empresas más grandes del mundo. En estas empresas más grandes hay un director general milmillonario o un milmillonario como principal accionista. Por otro lado, los flujos migratorios derivados en muchas ocasiones de los efectos de la insaciable necesidad de riqueza de las élites mundiales, llevando, por ejemplo, a los territorios concretos casos de explotación de la naturaleza que atenta contra los medios de vida de dichas poblaciones, porque esto es muy importante recordarlo. Hay tantos casos, ¿no?, que se encuentran fácilmente de que decimos, ay, la migración llega, pero ¿cuánto de nuestra acción que procede del norte está haciendo que esas personas tengan que salir de su país? Esto es muy importante porque vivimos en momentos alarmantes que se utilizan unos discursos que deberían recordar, que hablan mucho de una visión nortecéntrica, que deberíamos, por lo menos desde todas estas organizaciones que trabajáis en desarrollo, subrayar mucho más. O sea, no digo que sois los que más subrayáis estas violaciones, por supuesto, pero que deberíamos estar ahí mucho más unidas recordando esto cuando hablamos de que pues estos precarios equilibrios de las democracias globales a causa de la migración. Porque además la vulneración de los derechos de las personas migrantes son de los más flagrantes. Si hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, y aquí me vais a permitir que hable un poquito más, a pesar de los avances de los últimos años, los índices de violencia contra las mujeres y las políticas reaccionarias contra el feminismo, estamos viendo que hay muchas reacciones en este país y en el resto del mundo. En este momento se necesitarían 131 años para conseguir el objetivo de alcanzar la igualdad plena. Como declaraba Nancy Fraser, en una entrevista hablando del feminismo del 99%, necesitamos un nuevo sistema, reemplazar este capitalismo neoliberal y proceder a realizar cambios estructurales en nuestra relación con la naturaleza, en la relación entre producción y reproducción, entre el trabajo asalariado y vida familiar, y un cambio en el sistema democrático que sigue representando más a las oligarquías. La economía real no solo se ha reproducido como un sistema extractivo de recursos comunes para el disfrute de unos pocos privilegiados, también lo ha hecho asentando un sistema de opresión sobre las mujeres,
El feminismo ha ayudado a comprender cómo el patriarcado ha construido narrativas y creencias sociales basadas en la subordinación de la mujer y cómo la construcción de roles de género ha permitido desarrollar una ciencia económica y una política económica fundamentada en la invisibilización y la falta de reconocimiento de los cuidados. Estos, realizados mayoritariamente por mujeres, constituyen el imprescindible subsistema sobre el que la economía considerada real se ha reproducido y ha impedido de manera sistemática el ejercicio de los derechos de las mujeres. En definitiva, el patriarcado sigue siendo otro ámbito donde todavía quedan muchas revoluciones culturales por hacer, ya que constituye un impedimento para que las sociedades puedan mutar hacia visiones más centradas en la reproducción y el cuidado de la vida. Otras formas de injusticia asociadas con el racismo, el sexismo y la intolerancia son cuestiones que necesariamente tienen que abordarse con esta nueva cultura que queremos. Bueno, de la crisis política, ustedes saben que este año 2024 más de 70 procesos electorales van a tener lugar en todo el mundo. Lo tienen ahí. No me voy a detener mucho en esto porque sabemos que podríamos hablar luego en el debate, si quieren, hasta qué punto un cambio de gobierno o lo que vaya a pasar en la Unión Europea va a poder cambiar o no la visión que ahora se tiene, pero sabemos que hay cuestiones estructurales que no cambian solo con un cambio de gobierno. La creciente polarización política, muchas veces demasiado escorada a la extrema derecha, está conduciendo también al estrechamiento del espacio cívico. Bueno, hay también países que hablan de izquierda, digo, por ejemplo, Nicaragua, ¿no?, que están vulnerando los derechos humanos continuamente, o sea que pongo extrema derecha, pero ustedes entiéndanme, también hay países que tienen gobiernos que se tildan de izquierda y para mí sería como el retrógrado. Yo tiendo a considerar eso extrema derecha, pero bueno, están conduciendo también al estrechamiento del espacio cívico, a la cooptación del poder político por parte del poder económico transnacional y al auge de las propuestas racistas y antidemocráticas de la organización social. Luego, sobre la crisis económica, tampoco me voy a detener mucho, pero sí que quiero resaltar dos cosas. Una, que es un momento crítico para la humanidad y quizá más que nunca los estados necesitan reaprender y desechar los preceptos de la vieja economía. El mantra de la competitividad y el crecimiento no servirá para poner fin a la crisis ambiental y climática, cuyos efectos ya llevan tiempo dejándose sentir y que, según los científicos, será devastadora para los próximos años. Como recordaba Yayo Herrero en un informe de Oxfam en el 92, las palabras más utilizadas por las y los gobernantes, como crecimiento, tecnología, infraestructura o competencia, a veces lo único que hacen es profundizar el problema. Como acabamos de ver, la sostenibilidad de la vida era un concepto que quedaba fuera de la economía real, pero que en el tímido cambio cultural que empezamos a vislumbrar vemos necesario. Cómo se empieza a hablar también de transiciones a nuevos modelos de producción y consumo energético. Estos modelos volverán a ser un fracaso si en su conducción desoímos la importancia de contar con estructuras democráticas que a su vez defiendan valores de justicia. La mera pervivencia de la cooperación para el desarrollo, tal como la concebimos, Jorge antes hablaba, que estamos aquí mucho también hablando de este tema, pues esta mera supervivencia de este sistema también es la constatación de que algo no funciona, de la ausencia de una gobernanza global, de la carencia de un sistema fiscal internacional que redistribuya la riqueza, de la falta de materialización de compromisos para reducir el calentamiento del planeta, la pérdida de diversidad, etcétera, ¿no? Y que ponga freno a ese exterminio de otros bienes públicos globales. Podemos decir que el sistema de cooperación internacional para el desarrollo en su conjunto vive una profunda crisis de paradigma, como estamos viendo, para entender qué lugar de prioridad juega la Agenda de Desarrollo Sostenible de Derechos Humanos y la Justicia Social. Es importante un abordaje sistémico que tenga en cuenta todas las dinámicas que interactúan en estos procesos que hemos entendido hasta ahora como procesos de desarrollo. Como escribe otro amigo, Pablo Martínez Osés, en el informe de Oxfam del 23, dice: apelar como idea y como meta de las políticas al desarrollo sostenible tiene un importante valor comunicativo y sensibilizador, pero no resuelve la problemática de las prácticas, dado que en realidad no sabemos desarrollar sociedades de manera sostenible. Al menos no hemos sabido con la actual distribución del poder y en el marco del modelo económico neoliberal. Pero además, solo con un abordaje cultural profundo que contrarrestre las grandes deficiencias que las perspectivas exclusivamente económicas o técnicas se hicieron del desarrollo, se va a poder avanzar. Numerosas instituciones internacionales y centros de pensamiento
llevan ya algunos años procurando adaptarse al cambio de paradigma del desarrollo, construyendo diferentes herramientas para explicar qué debemos entender por desarrollo. Perdónenme que voy a preguntar cómo voy de tiempo. 10 minutos. Vale. Bueno, no me voy a centrar en estos índices, pero bueno, es interesante ver, por ejemplo, en esta diapositiva, cómo la relación que existe en el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano ajustado con presiones planetarias. La medición de este ajuste recoge las emisiones de dióxido de carbono, calculado según la producción de cada país y la huella ecológica. Entonces vemos ahí que lo que digo, cuando hace 20 años estudiamos, ¿no?, el índice de desarrollo humano, siempre poníamos las gráficas y quedaban muy bonitos los países que estábamos por delante. Ahora con esta corrección vemos claramente que ningún país puede dar esas lecciones de desarrollo sostenible. Bueno, y luego también les iba a hablar de otro índice que también dejo ahí, el de la felicidad de Bután, ¿no? Felicidad interior bruta, que lo podemos comentar luego, pero es que sí que quiero acabar en estos 10 minutos recogiendo lo que hablaba al principio de la cultura y de esos pasos en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Como reza la declaración de Dublín, de la campaña ahora me sale francés, Culture 2030, del objetivo 2030, un mayor reconocimiento del papel de la cultura es esencial si queremos ofrecer un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo, centrado en las personas, pacífico y resiliente al clima, en consonancia con los principios básicos de sostenibilidad reconocidos mundialmente. Para ello, la cultura debe considerarse una cuestión política prioritaria con su propio objetivo en la próxima Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible. También en la COP28, como les decía, el pasado noviembre en Dubái se consiguió un compromiso público para incluir la cultura en la Agenda de Desarrollo Global. Así se publicó una declaración firmada por los ministros de Cultura que participaron en los encuentros sectoriales. En ella queda referido el papel central de la cultura para que las ciudades sean lugares seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles. De esta manera se quiere destacar el papel de las estrategias basadas en el patrimonio cultural, las artes, las industrias culturales y creativas para alcanzar los acuerdos de París. Yo sé que luego se va a hablar de estos temas, así que no me detengo. Aunque ya ha quedado constancia de este divorcio más o menos constante que encontramos entre la agenda global, entre las intenciones y la realidad, de momento existe un compromiso para que el papel de la cultura y el patrimonio cultural esté presente en las estrategias para la lucha contra el cambio climático, para impulsar la reducción de las huellas de carbono del sector cultural, incluido el turismo cultural, para proteger los saberes tradicionales e incorporarlos a los planes de resiliencia de las comunidades o para proteger a los trabajadores, trabajadoras de la cultura, para que tengan unas condiciones de trabajo dignas. Creo que Isidro va a hablar luego de este tema. También para incrementar las colaboraciones intersectoriales para amplificar el impacto desde la cultura. También voy a pasar esto. En este marco, la protección de las personas que trabajan en los diferentes ámbitos de la cultura está siendo también una cuestión en el ámbito iberoamericano. Por ejemplo, España ha impulsado una iniciativa a través de la ECI para que la OEI lleve a cabo el Estatuto Iberoamericano del Artista, que entiendo que luego se va a hablar, pero bueno, como saben, el resultado de Mondiacult 2022 fue la declaración de la cultura como bien público mundial, reivindicando así la incorporación con un objetivo propio de la Agenda de Desarrollo que incluya el reconocimiento de los derechos culturales y la protección de los derechos económicos y sociales de los artistas, la libertad de expresión artística, importantísimo, la protección de conocimientos ancestrales y el patrimonio cultural material e inmaterial. La Declaración de México derivó un año después en la asunción en el marco europeo del compromiso firmado por los ministros y ministras de Cultura. La Declaración de Cáceres, con el impulso de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, reconoce la cultura como un bien público esencial. Esto supone plantearse las políticas culturales desde un nuevo enfoque. Bueno, y ahora quiero cerrar con también la importancia que tiene la cultura en la construcción de otros imaginarios, como decía al principio, de otro relato utópico, ¿no? Son muchas autoras y autores que nos alertan sobre la posibilidad de un exceso de fe en el conocimiento técnico, porque sin los avances técnicos, la inteligencia artificial, todo lo que se está poniendo sobre la mesa, toda esta cantidad de lo que llamamos avances técnicos, que a veces, como no podemos seguir ni a nivel regulatorio ni a nivel de pensamiento, vamos un poco acelerando y no sabemos la cantidad de impactos que ya está teniendo en nuestra vida, ¿no? Morin decía que sin esta reflexión podemos caer en un exceso de fe en el conocimiento técnico que nos conduzca a un dogmatismo tecnocrático
y al fanatismo. Vemos como algunas instituciones, por otro lado, van respondiendo a la necesidad de regular la inteligencia artificial y otras tecnologías. En 2024 será el año en el que la regulación de la inteligencia artificial será clave, al menos en la Unión Europea, en Estados Unidos, para la protección de los derechos humanos. Vamos a ver, porque esto se suma a todas las contradicciones que les decía al principio, ¿no? En septiembre se firmará el Pacto Digital Mundial en el marco de la cumbre del futuro de Naciones Unidas. Este acuerdo supone una oportunidad para la protección de los derechos humanos en Internet, la regulación de la inteligencia artificial y la inclusión digital. En la Unión Europea, en 2024, deberían empezar a aplicarse las leyes de mercados y servicios digitales, que comprometen a las grandes plataformas en la regulación de contenidos que se consideran dañinos para la sociedad. Esto se tiene que hacer, claro, en sociedades con muchos contrapesos, muy democráticas, ¿no? Porque si no es muy peligroso. Además, en el marco del acuerdo de privacidad de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, que entrará en vigor en el 2024, las ONGs tienen un papel fundamental para vigilar el respeto a la legalidad en estos intercambios transoceánicos de información. Asistimos a un avance de tecnología trepidante y las regulaciones están yendo, como les decía, más lentas de los deseados. Por eso no es extraño que las distopías tecnológicas inunden la industria del entretenimiento en todos sus formatos. De aquí, la cultura debería cumplir un objetivo muy importante. Voy a citar a un valenciano, Francisco Martorell, que en su libro Contra las distopías dice que el objetivo debería ser el de reinventar modalidades más óptimas de vivir y fabular sobre el método de disentir. Y sigue, si no imaginamos algo mejor, ya me explicarán cómo podrán los sucesores categorizarlo, demandarlo y con suerte alcanzarlo de facto, ¿no? Y aquí todo el tema de creatividad, expresiones artísticas, que siempre ha sido, no sé, pues como un hilo que nos unía como humanos, como seres humanos, es fundamental. La coyuntura actual necesitamos cimentar los relatos de cambio social y cultural, donde el cuidado de todas las personas y de la naturaleza estén en el centro. Pensemos entonces hacia dónde queremos modificar esa realidad y seamos ambiciosas para construir una utopía enraizada en cada territorio a partir de un diagnóstico de lo que son hoy nuestras sociedades y sistemas políticos, las limitaciones de los ecosistemas y todo tipo de desigualdad, incluidas aquellas que perviven en un marco patriarcal. Bueno, iba a seguir diciendo algunas cosas, pero como ya estoy en los últimos 3 minutos, pues entonces voy a contarles algo que viene de mi experiencia personal, pero que serviría para visibilizar lo que yo he aprendido en todos estos años trabajando en derechos humanos o cooperación para el desarrollo o cultura y desarrollo, que es la cultura en el ámbito a nivel mundial, ¿no? Bueno, entonces, y quiero decirles que me lo enseñaron 2 mujeres, una mujer hondureña y una mujer brasileña de 20 años, no llegaba, que bailaban. Ellas habían tenido, bueno, durante toda su vida, desde que nacieron, sus derechos culturales, sus derechos humanos en general, el acceso a servicios básicos fundamentales, el no tener asistencia cuando fueron violadas con 8 o 10 años, fue muy duro. O sea, podemos hablar de 2 personas que durante toda su vida, hasta los 20 años, sintieron que ni el Estado, ni las familias, ni la comunidad les amparaban. Digamos que eran unas niñas que podían tener todos los problemas de salud física y mental, y ellas me enseñaron lo importante que es la cultura de la comunidad y la cultura en el sentido entendido como expresión artística. Ellas las 2 bailaban. Hicimos UNESCO, yo he trabajado bastante con la oficina, porque viví 5 años en Montevideo, en Uruguay, y me pidieron participar en este proyecto precioso que yo les propuse titular como Danzar en las Brumas, y me costó mucho que las personas de Flexo, de muchas universidades de toda América Latina, muchos académicos y académicas decían, ¿cómo vamos a poner un título de baile en un informe que analiza las desigualdades? Pero lo bonito fue que entendieron, porque el libro que pueden encontrar en internet, hay una página que se llama danzarenlasbrumas.org, hay un vídeo que hicimos. En ese vídeo, esas historias, o sea, en ese libro se analizan diferentes índices de desarrollo, o sea, diferentes desigualdades que se entrecruzan, y y a mí me pidieron lo precioso, que incorporáramos 3 relatos de mujeres. Curiosamente, sin haberlo buscado, estas 3 mujeres jóvenes bailaban las 3.
sea, no, eso no se sabía antes de empezar. Dio la casualidad que esas 3 mujeres que nos cuentan su relato en 3 países diferentes, pues unas con el baile, con el son jarocho, en la época, porque esta era la dinámica de frontera del norte o sea, norte de México, Estados Unidos, en Honduras, y los bailes afrodescendientes de una chica que vivía en una favela de Río, no, perdón, de Sao Paulo, nos cuentan. Entonces ahí entendí pues el valor de la cultura en el desarrollo. O sea, el valor, porque era la comunidad, o sea, sus pares de su edad que bailaban, las que le sacaron de caer en el mundo de la droga, y cómo ellas respondieron ante el mundo. Porque claro, hay una visión que dicen, ay, pobrecitas estas niñas, tenemos que ayudarles. Bueno, pues si empoderamos o sea, si les damos, perdón, si se generan ecosistemas y estructuras que les permita fortalecer lo que ellas mismas están eligiendo, y en este caso ellas eligieron bailar, y con ese baile respondían a la sociedad, decían, señores, se olvidaron de mí desde que nací, yo ni tuve el acceso a la educación de calidad, ni tuve el acceso a la sanidad de calidad, ni tuve el apoyo familiar, porque bueno, pues lamentablemente sus familias, o sea, el ADN de la desigualdad viene muy atrás. El ADN de la desigualdad, como ustedes saben, y más en determinados países, es muy difícil. Si tus padres, si tus abuelos, si tus bisabuelos vieron, digamos, nacieron en esas, tuvieron las mismas condiciones de desprotección en derechos humanos, pues seguramente tú también los tienes, ¿no? Entonces, bueno, quería terminar con esta reflexión. Y también diciendo, volviendo un poco a lo que les decía de esa frase de la medianoche del siglo, ¿no? Porque vuelvo a la pregunta que yo me quería hacer. ¿Puede la cultura, y lo dejo para el resto de los debates, puede la cultura, después de este escenario un poco, soy optimista, aunque parezca que no, de este escenario que les he intentado transmitir, puede la cultura alumbrar la medianoche del siglo? Bueno, pues precisamente creo que la cultura no está solo, como decía al principio, decía, es el corazón. No, yo creo que más que el corazón, además, la cultura está para alumbrar esa medianoche del siglo. Y espero que para enfrentar la crisis a las que me refería antes, podamos estar a la altura que estuvieron estas 2 mujeres, Giselle y Michelle, cuando bailaban. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Raquel, por esta brillante intervención que ha generado seguro muchas inquietudes, muchos interrogantes. Abrimos un turno de preguntas, de comentarios, de cuestiones también para la gente que está conectada online. Si quiere a través del chat formular alguna pregunta, desde aquí la leeré para plantearle cuestiones a Raquel. Sí, tenemos una pregunta. No sé si tenemos micro para que se pueda escuchar aquí. Preguntas, comentarios y que disientan, sí, porque si no. de todo tipo, es bienvenido. Aquí. Muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es Santiago, me dedico a la educación. Ha acabado usted con una pregunta. ¿Puede la cultura acabar con la medianoche del siglo? Y antes ha dicho otra frase. Hay que crear una cultura. Oiga, yo tengo mi cultura que no me la toquen. Entonces usted viene con una cultura a quitarme la mía, porque usted ha decidido que la mía es mala. ¿Le podemos estar de acuerdo? Es decir, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Me lo define, por favor? Bueno, lo definí al principio y por supuesto Sí. cuando yo hablo de, por eso intentaba delimitar lo que yo estaba hablando, por eso decía que la cultura está ahí, o sea, es como el hilo que nos une. ¿Pero qué es? La cultura, Sí. pues es de esos conceptos que podríamos dimensionar desde distintas perspectivas, pero que tiene que ver con un sistema de valor, que tiene que ver con las relaciones, que tiene que ver con el territorio, la comunidad donde surgen. Podríamos decir que la cultura es lo que yo creo, lo que yo quiero y mis costumbres. Es que tiene más que ver con eso, porque también tiene que ver con los contextos. Correcto. Y yo eso lo desarrollo en un contexto. Entonces,
me venía a la mente un compañero mío que estudió, que se hizo sacerdote y se fue al Amazonas como misionero. Y nos mandó una carta diciendo que le mandáramos ropa, que la gente estaba demasiado al descubrir sus cosas. Quería poner ropa en el Amazonas. Ahí dejo la pregunta. Entonces, cuidado. Estoy totalmente de acuerdo. Le agradezco si en algún momento he dicho crear cultura. La cultura existe, no se crea. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Pregunta aquí delante y luego aquí. Yo quería intentar contestar, que a lo mejor meto la pata. Para mí la cultura es verdad. Lo que pasa es que el concepto de verdad es muy adaptable y tiene mucha variedad, pero en el fondo yo creo que es verdad. Me ha gustado mucho la ponencia, se lo agradezco, aunque yo no me he quedado tan optimista. Que no se oye. No me he quedado tan optimista porque usted ha hecho muy bien en mezclar lo que es derecho a la cultura con la geopolítica y las relaciones internacionales. Y por ahí la verdad es que no veo nada. Yo también he estudiado relaciones internacionales y concretamente lo que más he hecho es sobre el tema de la ONU. Estoy de acuerdo sobre el tema de la ONU. La ONU, aparte de Irak y de ahora el tema de Gaza, ha fracasado mucho más. Desde el principio, porque no salió como tenía que ser, pero, por ejemplo, todo el proceso de descolonización ha sido aberrante. Aún estamos con ello, con el tema de Gaza. Y aparte de Irak y de Gaza, hay dos momentos que han sido dos golpes de Estado en la ONU. Uno es cuando entró China sustituyendo a la China nacionalista como miembro del Consejo de Seguridad. Eso fue un golpe de Estado porque ahí tiene que desaparecer la ONU según su propia carta. Y el otro es parecido cuando entró Rusia en lugar de la Unión Soviética. Fue otro golpe de Estado, ¿no? Y el gran problema de la ONU, y con esto cierro que no quiero alargar tampoco, es que lo que intenta solucionar la ONU, para no solucionarlo, y está influido por todos estos grupos que usted ha comentado efectivamente, es que siempre hace cosas a muy largo plazo. Por ejemplo, desde los años 70 había un proyecto que capitaneaba Willy Brandt, que fue primer ministro alemán, para combatir la pobreza en el año 2000, y ya hace bastante tiempo de eso. Eso no salió por intereses geopolíticos de todos los países. En cambio, se publicaron en los años 80-90 los objetivos del milenio, para el año 2000 también. Claro, pero a 15 años vista. Esos fueron un fracaso brutal, casi todos ellos. Como no se han conseguido, ahora se han hecho los objetivos de desarrollo sostenible. Son otra mentira brutal y tampoco se van a conseguir y de hecho no se están consiguiendo. Fundamentalmente el genérico, que vamos de momento dirigidos a la catástrofe. Y bueno, no quiero seguir montando pesimismo aquí, pero vamos, muy bien la intervención. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, si puede ser concreta para que la ponente pueda. No, y bueno, que los comentarios, o sea, que al revés. Gracias. Buenos días. Y felicidades, Raquel, por tener que abrir con este temazo, ¿no? Que es como en este contexto de policrisis, crisis que se recrudecen, que se prolongan, que surgen nuevas, el rol que juega la cultura, que suele ser, ¿no?, entendida como una cuestión menor y como se apuntaba, ¿no?, que al final los derechos culturales puedan parecer los hermanos pequeños de los derechos humanos y tener que defenderlos en este contexto y además defenderlo desde la idea, ¿no?, de la cultura como ese elemento, ¿no?, que inspira, que conecta, ¿no?, que genera comunidad, ¿no? Y tener que defenderlo desde ahí, yo creo que sí que ha sido acertado. En algunos momentos se ha aludido, ¿no?, a Mondiacult 2022, pero igual, por esa definición de cultura, y no quiero volver con ese tema, pero bueno, igual sí que apuntar a la declaración de Mondiacult del 82, ¿no?, donde se hace una redefinición de la cultura que sí que amplía, ¿no?, esa visión y sí que habla de esos conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, caracterizan una sociedad, un grupo, y que además engloba modos de vida, sistema de valores, tradiciones, creencias, siempre desde la base de los derechos fundamentales. Pues yo creo que ese es un buen punto de partida donde están ahí juntos, ¿no?
lo que implica cultura y todo lo que implica con su vinculación a los derechos humanos. Yo creo que desde ahí igual es la base desde la que podemos construir. Y creo que la cultura también es un elemento súper esperanzador, no desde el buenismo, sino desde la realidad, como bien decías, ¿no? De construir comunidad. Muchas veces donde no llegan las políticas culturales está la comunidad y está la cultura. Y luego también apuntar, ¿no? Esa sociedad civil que decías, ¿no? Tenemos que hacer más y creo que cada vez somos más conscientes del rol que tenemos de incidir en las políticas públicas y también incidir en las políticas culturales desde los derechos humanos. Y la Agenda 2030 nos está dando un contexto ideal como pacto común global para poder defender los derechos humanos en todas las políticas públicas y desde una visión de coherencia de políticas, ¿no? Un poco yo creo que desde ahí. Gracias. Ahí sí que es una intervención aquí. Mientras tanto, repito, si hay alguien online que quiere mandar alguna pregunta también para que puedan intervenir y pueda leer sus aportaciones. Y si no, hacemos una última pregunta y Raquel ya contesta de manera global. Vale. Bueno, pues enhorabuena Raquel por la presentación, me ha gustado mucho. Esta pregunta es un golpe bajo. Yo te quería preguntar algo que se debería responder en un curso de 30 horas, pero yo creo que lo puedo resumir en un minuto. UNESCO. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué papel juega? ¿Se escucha a UNESCO en las relaciones internacionales? Seguro que en un minuto nos lo puedes explicar. Ya aquí. Pues primero agradecer a todas las intervenciones, ¿no? Desde el primer compañero. No me quedé con todos los nombres porque creo que no lo dijeron, pero porque como bien comentabas tú, bueno, pues esa definición nos sirve y a mí me tocó muchos años trabajar en esas definiciones con chicos y chicas de la universidad y bueno, esta ponencia quería marcar esta otra cuestión que se va a ir hablando, pero bueno, que yo creo que ahí nos alineamos totalmente con lo que tú decías. El pesimismo, vi que sí, que cuando hablamos de, yo llevo muchos años trabajando con la Agenda ODS y con la de Objetivo de Desarrollo Sostenible y me queda este sabor que tú dices, porque es verdad que no se están cumpliendo, pero también comparto lo que tú dices. Es mejor tener ese marco y esa aprobación que no. Luego lo desmascaramos y decimos, mira, aquí están los datos, ¿no? Y ese divorcio entre es ideal y la realidad está, pero para mí sigue siendo mejor tener ese compromiso que no tener nada, ¿no? Y dentro de ese relato utópico tú puedes decir, bueno, hay muchas cosas del Agenda ODS que me gustaría que se analizaran más, ¿no? Pero, o que se fuera hacia objetivos más ambiciosos, pero por lo menos lo tenemos y ha sido un consenso y ha sido aprobado por Naciones Unidas, ¿no? Entonces eso es importante. UNESCO, Jorge. Bueno, a mí me encantaría tener a personas maravillosas que he ido conociendo por el mundo, que han trabajado, que trabajan en UNESCO, ¿no? Empezando por Federico Mayor Zaragoza, que sigue dando guerra, y acabando pues por mujeres que han sido ministras de Mozambique, como Lidia Brito, que era la directora de la oficina de la Regional de Ciencias Sociales en Montevideo, que tú ves personas así como Guillermo Canela, que trabaja con el tema de derecho a la información y la seguridad de periodistas, que son personas que yo he visto trabajar en UNESCO dejándose piel. Pero es verdad que es muy difícil, ¿no? Porque hubo un momento también que ese paradigma de desarrollo más centrado en una acción social, en el acceso a las necesidades básicas sin incorporar la cultura, pues puso mucho dinero a lo mejor en instituciones como el PNUD y no lo puso en UNESCO. Luego recuerden que Estados Unidos, que era uno de los mayores donantes, se salió cuando se reconoció el Estado palestino. O sea, ha habido muchos problemas porque, claro, si tu agenda es la cultura y es la transformación, porque la cultura, o sea, tanto la comunicación como la educación como la cultura, o sea, los temas UNESCO, las ciencias son muy transformadores. Entonces, claro que hay muchos límites y yo muchas de las cosas cuando soy crítica con alguna nota que saca UNESCO, por ejemplo, cuando murieron, o sea, con la matanza de periodistas de Palestina, yo sí que le he escrito a la persona que lleva el tema de periodistas y he dicho, oye, saqué la nota y lo primero que decís, claro que yo no estoy de acuerdo con con los secuestros, pero es que claro, hay que dar los antecedentes desde el principio, o sea, yo condeno los secuestros y condeno, pero es que condeno también los ocupamientos. Entonces, hay veces que para escribir esa nota tú tienes que trabajar con un montón de estados. Es que detrás de la UNESCO están los estados.
Y yo esto lo he visto también, por ejemplo, trabajando en el UNFPA, que es la de Población y Desarrollo, la Agencia de Naciones Unidas, y con temas de, por ejemplo, de garantía del derecho a la interrupción del embarazo en América Latina. Es que tienes que negociar con los estados, y es que en esa negociación de los estados hay miles de limitaciones. Entonces, ¿qué le pasa? Una de las cosas que pueden pasar, y te digo, no me siento, me hubiera gustado que estén cualquiera de estos compañeros, compañeras para responderte, porque que yo he sido consultora, pero no he trabajado ahí desde el principio, desde dentro. Pero sí que me parece que una de las cuestiones es que toda esta polarización y todos estos conflictos, como les decía, están complicando mucho más esas negociaciones multilaterales. O sea, si tú tienes un programa de salvaguarda de seguridad de periodistas, pero tienes que negociar ahora, o sea, cuando empieza la guerra de Ucrania, por ejemplo, y tú tienes que porque saben que hay una serie de embajadores dentro, no en París, en la UNESCO, hay unos embajadores con los que tú tienes que hablar, que te están tocando la puerta. Entonces, cada uno va a decir, oye, no quiero que saques esto, no quiero que saques lo otro. Y si no haces lo que yo quiero, pues te retiro el dinero, la asignación, ¿no? Entonces, estos organismos internacionales tienen muchas limitaciones. Entonces, lo que intentaba transmitir antes es que va a haber más limitaciones cuanto más esté polarizado ese sistema internacional. Y cuanto más se vaya a la búsqueda de ese unilateralismo y ese beneficio en esta lucha hegemónica entre unos países y otros, porque eso al final afecta programas muy concretos que tienen impacto muy concreto en personas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí te puedo decir, siento si te decepciona mi respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Podríamos seguir, de hecho seguiremos, porque esta es la primera brillante conferencia que abre el ciclo de estos 2 días. Muchas gracias, Raquel. Y seguimos sin descanso. Le damos un último aplauso a Raquel y continuamos con la siguiente ponencia.